El tema del día de hoy, hermanos, es un tema muy importante. Mucha gente ha perdido la confianza en sus líderes religiosos, ya sean sacerdotes, pastores, ancianos, presbíteros. Incluso algunas iglesias tienen profetas, ¿no? Tienen ungidos profetas o como les llamen, ¿no? Que para el caso es muy similar, ¿no? Pero mucha gente ha perdido precisamente la confianza en líderes religiosos. Por ello es muy importante entender qué es un anciano, un presbítero, un pastor dentro de una iglesia, dentro del contexto bíblico. En ese estudio, hermanos, tomado de la página oficial de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia de Chicago, llamada Bible Resources, que pueden buscarlo en internet de esta forma, Bible Resources, Bible Students, así búsquenlo, Bible Resources, Bible Students, que seguramente vamos a ver ahorita en pantalla, pueden buscarlo así en el navegador y les va a aparecer un icono, precisamente en el navegador va a aparecer Bible Resources junto con un icono que trae una cruz y una corona, así van a poder identificar la página de Chicago. El navegador puede traducir, todos los navegadores pueden traducir pues ahora las páginas al español y lo traducen bastante bien. Ya se entienden bastante bien las páginas sin ningún contratiempo. Entonces les invito a que lo revisen y puedan ver otras preguntas, otras informaciones que los hermanos han presentado. El tema de hoy, hermanos, es qué es un anciano en una iglesia. Como siempre, vamos a leer lo que los hermanos han compartido y su servidor va a dar algunos otros comentarios importantes de cómo, de acuerdo al texto bíblico, podemos nosotros como estudiantes de la Biblia entender o lo que hemos entendido sobre ese tema. Un anciano de congregación, hermanos, es una persona que es espiritualmente madura. Se esperaría que fuera una persona madura, encargada de guiar, enseñar y cuidar a la iglesia o a la congregación a la cual ha sido pues asignado, ¿no? De hecho, la congregación lo asigna. No sé si ustedes ya estaban al tanto, pero en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia tenemos por estatuto que los ancianos se eligen por votación de la iglesia. De hecho, es bíblico. O sea, sí es bíblico, hermanos. Es muy bíblico ese tema y se tiene que hacer por votación. Yo les puedo explicar eso por WhatsApp si quieren más detalles para que puedan entenderlo, pero se hace por votación. Y ese cargo solo dura un tiempo, no es vitalicio, es solamente por de 1 a 3 años. Y cada cierto tiempo se tiene que volver a hacer una votación. Si el hermano no está cumpliendo con su comisión, pues la congregación tendrá que votar por otro hermano para que cumpla con esa función y el hermano pues que ahora no ha quedado como anciano o que no ha sido recibido como anciano por la congregación pues tendría que empezar a replantearse cuáles son sus deficiencias para que pueda entonces tal vez volver a retomar su cargo en la siguiente elección. Los ancianos de los estudiantes de la Biblia no reciben una remuneración económica. Pablo nunca dijo que fuera algo malo, aclaro. De hecho, Pablo en sus cartas, ahorita no lo voy a buscar, pero si gustan les puedo compartir ese estudio, por PDF, es un PDF. Pablo decía que, bueno, los bueyes que trillan, pues son merecedores de comer lo que están trillando, porque lo están trabajando. Decía, yo no puedo acaso también obtener algo de ustedes. Y también Pablo también menciona que él no lo hace. O sea, él pudiendo hacer esto no lo hace. Y él precisamente también tenía un empleo para ganarse su dinero, por lo que podemos ver en el contexto bíblico. Entonces, lo que yo les puedo sugerir, hermanos, como parte de la asociación es que aunque no es malo y tampoco hay que satanizar el hecho de que los hermanos pastores o ancianos pudieran tal vez recibir una remuneración económica, nosotros como estudiantes de la Biblia no lo recomendamos. Nosotros no lo recomendamos por el hecho de que se puede tomar o prestar a mal. No sé si se entiende esa parte, pero actualmente pues con todo ese tema de que algunos pastores de algunos movimientos cristianos, pues con ese dinero traen trajes de lujo, traen corbatas carísimas, viajan por todos lados, tienen casas enormes, tienen coches de lujo, pues bueno, no creo que sea una buena opción porque estaríamos posiblemente dando un mal testimonio. Entonces, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, desde que fue creada, pues se tomó en cuenta esa parte y desde hace casi 150 años pues no se acepta este tipo de cosas. Digo, si una congregación lo quiere hacer, pues es independiente, es libre, autónoma y soberana, pero generalmente nosotros no permitimos esa situación, precisamente para evitarnos problemas de dinero. Además, porque si nosotros mantenemos a un pastor, cabe la posibilidad, y ha pasado en varios movimientos, pero no puedo decir que toda la gente lo hace, porque sería una mentira y hablar mal de otros hermanos, pero sí ha pasado
que en otros movimientos, pues al yo pagarle al pastor, pues él me va a decir lo que yo quiero escuchar, para él no perder también su empleo, porque a final de cuentas se vuelve un empleo. Y entonces, como dice Pablo, nos estamos nada más consiguiendo pues pastores que nos rascan el oído, o sea, nos dicen lo que queremos escuchar con el fin de siempre sentirnos bien, pero no nos están dando una sana doctrina. Entonces, eso no es correcto. En cambio, si los pastores no reciben remuneración, pues obviamente ellos solamente van a cumplir con su trabajo como tendría que ser. Eso es una de las cosas que nosotros hacemos con el fin de evitar pues este tipo de problemas que actualmente se han vuelto un poco más comunes. Bueno, los ancianos se describen en la Biblia, hermanos, como supervisores y pastores de la iglesia, ¿ok? De esa forma se les describe a los ancianos. En el libro, pues sí, en el libro de Hechos, precisamente es Hechos capítulo 20, Hechos 20, versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El objetivo de nombrar un pastor, un anciano de congregación, es ayudar al pastoreo de la iglesia. Recordemos algo que inclusive el hermano, un querido hermano por muchos, que pues fue un pastor, no puedo decir que es el pastor Russell porque no es mi pastor, él ya falleció, simplemente yo le llamo el hermano Russell porque pues para mí solo es un hermano en la fe. El hermano Russell dijo algo muy interesante. Él fue nombrado por votación por varias iglesias como su pastor. Entonces, pues no, él no se autonombró pastor, sino que lo nombraron pastor varias congregaciones. Entonces, ya que votaron, pues él se convierte en su pastor. Bueno, lo que él dijo fue lo siguiente: tenemos que evitar, hermanos, bueno, yo no, porque yo no soy pastor ni aspiro a ser pastor, pero los pastores deben de evitar, hermanos, por recomendación del hermano, decir mi iglesia o mi rebaño, porque no es su rebaño, es el rebaño del Señor al cual ellos tienen el encargo de apacentar, de cuidar, de ser ayudantes del Señor para apacentar a ese rebaño o esa parte del rebaño. Entonces, hay que evitar para los que son pastores o ancianos o presbíteros en alguna iglesia decir pues mi rebaño, ¿no? Porque no es su rebaño, es el de Dios. Y por lo tanto, al ser humildes y reconocer que no es su rebaño, pues eso los va a llevar también a admitir que tienen que hacer su mejor esfuerzo para hacer que esas ovejitas que el Señor Jesucristo les está encomendando, pues que no falte ninguna, ¿no? Que Jesús no le diga al final, bueno, yo te di 50 ovejas y me regresas 10, pues qué clase de pastor fuiste, ¿no? O sea, tenemos bueno, yo no, pero los hermanos que son pastores deberían de tener cuidado porque son responsables de esas ovejitas durante su periodo de pastoreo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho eso en cuenta. La congregación obviamente tiene que estar siempre al tanto de que el hermano esté cumpliendo con lo que dice la Biblia que requieren los pastores, sus cualidades. Pero si no las cumplen, pues con la pena se les removerá de su cargo en la siguiente elección. Ahora, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 a 3, que dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de su grey. Aquí el apóstol Pedro pues recomienda algunas cosas a los presbíteros o ancianos. Presbítero significa anciano, lo mismo que es una forma diferente de decir anciano prácticamente. Los presbíteros o los ancianos, hermanos, no deben de estar pensando en ganancias deshonestas. Entonces, es que es muy fácil, hermanos, que algunos hermanos puedan caer en ese tema de acuerdo a sus debilidades, ¿no? Si un hermano tal vez tiene un problema con la avaricia o el poder, este cargo puede ser un poco perjudicial para algunos. Por ello también los mismos apóstoles recomiendan
a los ancianos o presbíteros que tengan mucho cuidado porque las ganancias pueden ser deshonestas. Puede ser que ahora les digan a la iglesia pues lo que quieran escuchar para que puedan ellos seguir ganando ese dinero, o pues dando indulgencias, ¿no? Como pasó en ciertos momentos de la Iglesia Católica, que vendían indulgencias u otro tipo de privilegios, ¿no? Una especie de privilegios simónicos donde pues simplemente vendían los dones de Dios, ¿no? Digo, no quiero decir que eso hacen todos los sacerdotes, porque seguramente no, pero la gran mayoría lo hizo en su tiempo, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener eso en cuenta, o sea, que los ancianos o presbíteros deben de tener cuidado de no obtener ganancias deshonestas. Mejor nosotros recomendamos que no tengan ningún pues beneficio económico. Y así nos evitamos de problemas. O sea, no es pecado el que reciban dinero, que la iglesia pudiera tal vez pues darle algo, pero preferimos mejor no hacerlo para evitar problemas. Ahora dice que no por fuerza, sino voluntariamente. No se designa a un presbítero, un anciano, de pues a la fuerza, sino que él debe de estar también pues de acuerdo con el nombramiento, porque si no, el hermano no lo va a hacer con ganas, no lo va a hacer con gusto. O sea, el hermano tiene que ser nombrado porque él desea tener también pues este nombramiento para ayudar en el apacentar a las ovejas del Señor. Entonces, pues sí es muy importante tener también esto muy importante, muy a la mano, ¿no? Muy enfrente de nuestros ojos. Ahora dice que deben de tener pronto ánimo, o sea, tener las ganas de hacerlo, hermanos. No teniendo señorío, entendiendo que ellos no gobiernan a la iglesia. Ellos vamos a llamarlos que son como moderadores. Yo los llamo moderadores de actividades, como administradores de las actividades de congregación, pero por ejemplo el anciano dentro de los estudiantes de la Biblia no tiene la facultad de otorgar un perdón a un pecador, porque él quién es para darle el perdón a un pecador. Él debe de ayudarlo a alcanzar el arrepentimiento. El perdón lo da Dios, no lo da el anciano. Y si en algún momento, que es muy, pero exageradamente raro que se tenga que hacer una excomunión, no lo hace el anciano. La congregación en pleno, o sea, todos los consagrados, se reúnen para poder ayudar al pecador a arrepentirse. En caso de que el hermano, pues no, pues simplemente siga obstinado en seguir pecando, pues bueno, la congregación votará por la excomunión, pero no es el anciano el que lo va a hacer. O sea, sí tenemos que tener cuidado en eso. Él es un pastor que está ayudando a las ovejas, trata de reconciliarlas con Dios, trata de ayudar al pecador, pero él no tiene la autoridad que tienen otras iglesias. O sea, aquí en la asociación no tiene el poder que tienen en otros grupos. Él no puede excomulgar a alguien, él no puede dar la absolución, porque nadie puede dar una absolución de un pecado. Nosotros no, ninguno de nosotros. Yo quién soy, ¿verdad? Así sea un pecado grande, un pecado chico, todos somos pecadores y diario, si nos damos cuenta, pecamos. ¿Cómo voy a perdonar yo a alguien si yo mismo, hermanos, pues sigo siendo pecador? Sería pues realmente algo pues no es correcto, hermanos, no es correcto, y nosotros no tenemos por qué dar este tipo de absolución. Espero que se entienda, pero les puedo compartir una parte del sexto tomo de Estudios en las Escrituras, donde se hablan de estos temas a mayor detalle, que se llama Orden y Disciplina de la Nueva Creación. Ahora, otro punto también muy importante, hermanos. Los ancianos pastorean al rebaño de Dios con voluntad y entusiasmo, no por lucro ni por poder personal, que eso es lo que acabamos de ver precisamente en este texto tan interesante. Otro párrafo nos menciona lo siguiente: sus cualidades se describen en los siguientes textos, hermanos. Vamos a leer algunos textos bíblicos para entender un poco más este tema. Es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, que dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, o un presbiterio, o bueno, ser anciano, o pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el anciano sea una persona irreprensible, o sea, que no tenga algo pues malo en lo cual tenga que recibir una reprensión. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No un neófito. Neófito significa un ignorante. No un neófito, no sea que, que envanezcándose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos muchos puntos, hermanos, muchos puntos, pero yo creo que voy a resaltar solo algunos. Vuelve a decir no codicioso de ganancias deshonestas, pero aquí habla Pablo. En el texto anterior hablaba Pedro. Miren, hermanos, cuando en un lugar ustedes llegan y dicen no grafitear o no anunciar, o simplemente dice la pared de una casa, no venga a pegar propaganda o venga aquí a escribir cosas en la pared, es porque alguien ya lo hizo. Cuando tenemos una advertencia en el trabajo que dicen, ¿saben qué? No se puede meter el teléfono al trabajo, operación, es porque alguien ya lo hizo y algo pasó mal, ¿ok? Entonces yo veo que si los dos apóstoles están hablando de no codicioso de ganancias deshonestas, es porque era muy posible, o para mí es posible, que ya varios hermanos desde aquellos años hayan caído en ese lazo de obtener ganancias deshonestas. No creo que sea una coincidencia que los dos apóstoles hablen de este tema. Vuelvo a lo mismo, no es pecado que los ancianos reciban una contribución económica, como bien lo dice Pablo, pero es preferible que no lo hagan, ¿ok? No es pecado, pero la sugerencia es que no se haga para precisamente el anciano no caiga en la tentación y la congregación también no caiga en la tentación de buscarse solamente gente que les diga lo que quieren oír y no la sana doctrina. Muy bien, entonces recuerden eso, cuando algo malo pasó, generalmente hay una advertencia. Cuando vean una advertencia es porque ya pasó algo con ese tema. Entonces yo creo que si están diciendo esa palabra es porque pasó algo negativo en ese sentido. Vamos a leer, hermanos, ahora la carta de Tito. La carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito 1, 5, capítulo 1, versículos 5 a 9 dice lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Dice aquí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, vuelve a decir, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, aquí el apóstol vuelve a repetir que debe de ser una persona con ciertas cualidades, ¿no? Ya las volvimos a decir, piénsenlas, medítenlas con más calma para entender qué es lo que quiere decir el apóstol, pero sobre todo, hermanos, la función del pastor o de este obispo o de este presbítero o anciano de congregación es retener la palabra fiel como ha sido enseñada por los apóstoles. En la Asociación de los Estudiantes de la Biblia sí tenemos libros escritos por varios hermanos, ¿no? Aquí su servidor inclusive ya ha aportado algunos mini escritos, no les voy a decir que han sido libros, sino como mini ayudas para poder ayudar a otros hermanos a entender ciertos puntos bíblicos. Pero hermanos, esos libros jamás van a sustituir a la palabra de Dios. Entendamos ese punto. Ningún libro escrito por nadie que no sean los apóstoles puede sustituir a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como estudiantes de la Biblia o como cristianos, que es lo principal, como cristianos y cualquier cristiano que se llame verdadero, tendría que basar su enseñanza en la enseñanza apostólica, en lo que los apóstoles escribieron acerca de Jesús. Jesús nunca escribió nada, pero los apóstoles son los que nos dan esta enseñanza, ¿no? Entonces, la enseñanza apostólica, hermanos, es la base del cristianismo. Entonces, el anciano debe de retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada ¿por quién? Por los apóstoles.
Si bien podemos leer los libros, por ejemplo, que el hermano Charles C. Russell escribió con el fin de tener estudios temáticos bíblicos, sí, pero él no es un apóstol. ¿Es importante lo que escribió? Creo que sí, porque nos ha ayudado a entender algunos puntos y otros se equivocó, definitivamente, y es normal porque es un ser humano. Yo me puedo equivocar en mis explicaciones, por supuesto que me puedo equivocar. Perdón, hermanos, pero pues no, tampoco no es bueno que cifren su confianza en un hombre como yo. O sea, yo les explico lo que he entendido, pero su obligación es confirmar con la palabra de Dios que lo que yo diga, o lo que diga el hermano Russell, o lo que diga el Alba, o lo que diga el Heraldo, o el Instituto Pastoral Bíblico, o Bible Resources, o cualquier otro hermano que esté hablando en internet, como el hermano Marcos de Argentina, que les invito a que puedan también ver su canal en YouTube, que es la Asociación de los Estudiantes de Argentina. También él sube contenido en YouTube, pues bueno, escúchenlo, pero o sea, nosotros somos humanos, entonces nosotros debemos de entender algo. El pastor o el anciano tiene que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada por los apóstoles y que pueda también exhortar con sana enseñanza, o sea, con la enseñanza apostólica a la iglesia, para poderla estar guiando como un pastor debe de hacerlo a la iglesia, hermanos. Ese es el punto de un pastor, ese es lo que tiene que hacer, guiar a la iglesia con sana doctrina a los pies de Cristo para que a través de Jesús pueda llegar al Padre, porque nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra opción. Entonces el pastor tiene que guiar las ovejas hacia Jesús, no hacia una religión o hacia sí mismo, sino directo hacia Jesucristo. Tiene que convencer, o sea, dar argumentos a aquellos que contradicen la sana doctrina. Él está encargado de tratar de corregir la doctrina errónea dentro de la iglesia, porque puede pasar que algún hermano tal vez no tenga asida la sana doctrina en su corazón. Y el anciano tendrá que buscar la forma de encontrar los argumentos y convencer a esta persona de que la sana doctrina es lo que es, hermanos. Espero que quede un poco claro ese tema, pero volvamos al texto que escriben los hermanos del Alba, destacando las cualidades, pues él debe de ser irreprensible, tener dominio propio, ser hospitalario y capaz de enseñar. Estos pasajes resaltan que los ancianos no son pues simplemente personas con una edad avanzada, sino también deben de ser maduros y cimentados en la verdad. Una cosa es que yo tal vez ya sea una persona mayor o pues madura en mi edad, pero otra cosa es que lo sea también espiritualmente y que tenga cimientos en la verdad. Otro punto importante, hermanos, que no viene aquí, pero sí viene el caso, es que podría haber hermanos que pueden tener muchas cualidades de enseñanza, que sepan muy bien el plan de salvación, que sepan muy bien las doctrinas básicas, bíblicas, pero si el hermano tiene deficiencias en todo lo que acabamos de ver, si es un hermano que le gusta el poder, le gusta pues ser el mejor de todo el grupo, tal vez, hermanos, no es correcto escoger a ese hermano. Tal vez deberíamos de nombrar a un hermano que aunque no tenga un avance espiritual así de grande, pero es una persona humilde, honesta, que Dios le va a ir guiando, pero tal vez el hermano pues cumpla mejor esa función, porque si nosotros nombramos un hermano que tiene pues esas cualidades negativas, bueno, no son cualidades, esas situaciones negativas, como pues querer ser el mejor, como ser un poco vanidoso en ese sentido, ¿no? Querer siempre destacar más que los demás, le estaríamos haciendo un daño al hermano, porque le estamos dando un puesto que lo va a enaltecer de más y va a haber problemas, hermanos, va a haber problemas. De ahí que cuando se hace una votación, hermanos, se tiene que sopesar muy bien cómo es el comportamiento del hermano, porque aquel al que vamos a votar va a ser el representante de nuestra congregación durante 3 años, ¿no? O dentro de un año. Entonces, para que no sea un tema complicado, pues sí es importante que tratemos de encontrar a la persona idónea, la más apta para este puesto. Ese es el punto importante, tratar de localizar a la persona que sea la más apta para este puesto. Tratemos de que sea de esta forma. Ahora, estábamos hablando de ese punto y estoy tratando de recordar otro punto que quería decirles, hermanos. Los ancianos, también es importante entender que van a representar a la congregación durante un tiempo, ¿no? Y es importante, hermanos, que lo tengamos bien presente, solo es por un periodo. Y después se tiene que volver a revisar si sigue calificando para el puesto.
Eso es muy importante, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, ya recordé el punto, cuando los sistemas religiosos de otras confesiones tienen por estatuto que el anciano, el pastor, el presbítero, el obispo, como le llamen en cada una de ellas, es designado por otro que está arriba de él, pues obviamente siempre va esa persona a escoger a su amiguito, o el que tiene las mismas ideas que él, o que le cae mejor, y eso está mal, porque entonces no están poniendo tal vez a la persona más adecuada para el puesto, y en lugar de ayudar a la iglesia, pues la va a perjudicar, porque entonces no va a hacer las cosas de forma objetiva. De ahí la importancia, hermanos, que no debe de ser por dedazo el nombramiento de un anciano o de un presbítero, sino que debe de ser por la votación de la iglesia. Dentro de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia creemos que la iglesia, pues todos somos ungidos. Si se tiene Espíritu Santo, se es ungido. Si no se tiene Espíritu Santo, pues no se es ungido, ¿no? No se puede ser ungido sin Espíritu Santo. Uno va pegado con el otro. Cuando nosotros somos llamados hijos de Dios y pertenecemos ya a la iglesia, hemos hecho nuestra consagración y hemos rendido nuestras vidas a Cristo, entonces cuando nosotros votamos como grupo, como iglesia local, los consagrados, se entiende algo, como cuerpo de Cristo representamos la voluntad del Señor en conjunto. Entonces, como conjunto, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros al nombrar, al votar por el anciano, estamos expresando la voluntad de Jesús al respecto. Y esa persona va a ser guiada por Dios. Además, todos somos consagrados, tenemos al Espíritu Santo. Se tiene que entender que la votación representaría pues, la guía del Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? El anciano no es nombrado en realidad solo por la congregación, sino como parte de Jesús, porque somos parte del Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y al tener el Espíritu Santo es nombrado por Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender esa parte, no se debe de votar por dedazo. Más bien más bien no votar, porque ahí no se puede votar, más bien no debe de ser elegido por dedazo por otra persona, porque entonces siempre van a poner a sus amiguitos, al que piensa igual que el que lo está nombrando, y eso no es bueno para una congregación. Debe de ser entonces nombrado a través del cuerpo de Cristo para expresar la voluntad de Cristo al respecto, y debe de ser nombrado a través del Espíritu Santo por la votación de la iglesia. No hay otra opción, hermanos. Ese es el método apostólico. Si quieren saber más sobre este tema, con todo gusto les puedo compartir una sección del sexto tomo de Estudios en las Escrituras que se llama Orden y Disciplina. Ese libro no da órdenes de qué hacer para establecer una congregación. Más bien da como estudios bíblicos para que ustedes puedan estudiarlo y pues ver cómo se adapta a cada congregación, porque pues realmente cada una tiene sus propias situaciones, sus diferencias, bueno, tiene pues cosas muy propias, ¿no? Problemas propios, ¿no? Entonces, sí es importante entender que esto solamente son estudios bíblicos, pero cada iglesia, al ser libre, autónoma y soberana, tiene que determinar cómo lo va a aplicar o si va a aplicar todo. Preferentemente, nosotros sugerimos que se haga el proceso, ¿no? De que vienen en ese tratado. Sin embargo, hermanos, pues es decisión de cada iglesia. Por ejemplo, si se formara una iglesia en Colombia o en otro lugar del mundo, yo no puedo influir en ellos, ¿no? Llegará un momento en el que podemos darles cobertura por un tiempo, pero esa iglesia tiene que crecer, consolidarse y actuar de forma independiente. Entonces, nosotros recomendamos ese libro como una pauta de cómo se puede organizar una iglesia de manera correcta de acuerdo a lo que sí dice la Biblia, pero de su decisión de cada persona, ¿no? De cada congregación. Nosotros no podemos obligar a nadie, ni ninguna congregación está subordinada a otra o una sede central, una santa sede, porque eso no existe aquí. Cada iglesia es libre, autónoma y soberana. Les invito a que lean ese tratado de orden y disciplina. Vamos a continuar con ese estudio en la siguiente sesión, porque todavía faltan algunos puntos importantes, pero les invito a que lo puedan pues escuchar en la siguiente sesión. Hermanos, dudas, comentarios para pedir el PDF de Orden y Disciplina de la Nueva Creación, donde se habla de la votación de ancianos, cuáles son sus criterios, cómo se forman las congregaciones de los estudiantes de la Biblia. Por favor,
manden su mensaje al WhatsApp que estamos viendo en pantalla. También pueden mandarlo por Telegram al más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Visiten www.downbible.com /es, donde pueden leer otros estudios bíblicos, estos pertenecientes a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba. Si quieren buscar información de Chicago, pueden visitar la página poniendo en el navegador Bible Resources o Bible Resources, Bible Students o Bible Students, y así lo van a encontrar. Es Bible, Bible Resources, Bible Students o Bible Resources, Bible Students, y les aparecerá el icono de la cruz y la corona, seguido de la palabra Christian Resources, ¿ok? Es Christian Resources Bible Students. Lo voy a poner aquí en pantalla de todas maneras para que lo puedan ver. Búsquenlo en el navegador de su preferencia y lo van a encontrar con la cruz y la corona. Aparece así en el buscador del navegador. Otro punto importante, compartan ese video si creen que les puede servir a otras personas. Y también otro detalle, si quieren saber la siguiente parte de ese video o cuando se suban otros videos, otros podcasts como este, pues por favor suscríbanse, luego opriman la campana, pónganle todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Bueno, hermanos, pues me despido con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.